Bacana. Hola Laura, muchas gracias. Tu película llega con una fuerza que es bien particular porque no es solo una historia de dos hermanas en el desierto, sino que es el espejo también de muchas mujeres en Chile y en Latinoamérica. Entonces, con eso te quería preguntar, ¿qué tan importante crees que es hoy contar una historia de mujeres que deciden huir en vez de quedarse a reformar? ¿Y por qué? Em, la verdad es que desde un inicio del proyecto nunca tuve muy claro como qué iban a hacer los personajes o hacia dónde iban a ir. Ujú. Y el camino se fue formando un poco más como a medida que íbamos avanzando en el desarrollo de los personajes. Y, y claro, de partida yo quería tratar como la temática madre, una temática universal, que era como la llegada a la menstruación y cómo te quitan un poco la inocencia y la infancia solo por el hecho de que estáis menstruando. Y Sí, por otro lado también está todo el tema como un poco más por abajo, que es como la violencia de género, la violencia sexual reproductiva, todas estas violencias que van caminando por la parte oculta un poco, ¿no? Es una violencia visual. Entonces, creo que, bueno, la película contada por estos dos personajes, cada personaje toma como un camino distinto. ujú, Eh, y un poco el término o la sensación final que a veces me han contado, como que quedan algunos espectadores, un poco eso, como, pero como, ¿por qué huir y no tratar de cambiar las cosas? mm. Y, y creo que hay personas que están dispuestas por quedarse y pelear todo lo que puedan para poder cambiar las cosas desde adentro, pero también hay personas que se dan cuenta que saliendo de estos círculos viciosos, de estos círculos tóxicos y viendo desde afuera y cambiando primero como su propia realidad, es que pueden ayudar a cambiar quizás el resto. Es un poco difícil ponerse en el lugar un poco de los personajes, sobre todo, bueno, el de Dina, de la hermana grande, eh, porque a uno le gustaría que hubiera tomado otra decisión, Mm. pero bueno, muchas veces en estos como esquemas o roles sociales, roles de género que se le impone a la mujer, es siempre estar a cargo de alguien más, hacerte cargo de alguien y nunca a cargo de ti misma. Entonces yo quería también conversar un poco de eso, de esto, de romper el sistema de cuidados, que me gusta un poco decirle, que es como Mm. la mujer siempre tiene que estar en post al otro. Cuidar a los hermanos cuando eres chico, después cuidar a tu pareja, después cuidar a tus hijos, después, como que siempre cuidar a alguien, pero ¿cuándo está como el cuidarte solo a ti? Algunas personas quizás sienten que eso es un poco egoísta, pero de repente se necesita el espacio de decir como no puedo pensar en nadie más y tengo que tomar las decisiones por mí. Hay un límite un poco difuso, pero Sí, bueno, sí. estoy de acuerdo, además que siempre pareciera que se espera que las mujeres se queden, ¿o no? Como que resistan, que arreglen lo que está roto, por así decirlo, como con algo bien Sí, maternal. sí. En ese sentido, ¿qué lugar crees que ocupa el cine bueno, tu película y el cine en abrir preguntas que todavía incomodan a la sociedad chilena en particular? Sí, yo creo que algo que lo pensé desde el principio, cuando partí la historia, como el típico, como ya, pero ¿qué quieres decir? ¿Y cuál es el valor de tu proyecto? Y todo eso cuando uno hace como los pitch, de repente sea como, es que yo misma tengo muchas preguntas que ni siquiera me sé responder, o hasta cuando me las respondo me contradigo, entonces quizás esta película es para eso, para abrir preguntas que de repente ni siquiera nos queremos hacer. No creo que voy a ofrecer respuestas, pero sí un espacio para conversar, para explicar, para compartir experiencia. Quizás escuchando, dije a otras personas, cuando vean esto, yo misma me voy a resolver preguntas a mí, no sé, entonces creo que quise tomar un poco más el rol de crear confusión, quizás, crear preguntas para ¿Mm? también poder responderme a mí misma, que hay cosas que hasta el día de hoy tampoco me logro comprender, pero, pero sí, en todo este proceso de hacer Sariri me he respondido a varias. Me imagino, porque además con lo que tú dices, la película no solamente le habla a las mujeres, sino que también interpela a los hombres y siento que también interpela a otras generaciones, a otras visiones que tienen las mujeres también de sí mismas como género. ¿Qué efectos Sí. crees que esta película va a generar, particularmente en el público masculino y en otra generación de mujeres? ¿O esperas que genere? ¿Te gustaría que genere? Un poco en la experiencia que he tenido hasta ahora, eh, los resultados han sido para mí positivos, sobre todo como desde el lado punto de vista masculino. Me han comentado mucho como uy, nunca lo había pensado de esta forma, uy, nunca me había cuestionado la menstruación, por ejemplo.
o mm, un poco que dentro del patriarcado y del machismo los hombres también sufren consecuencias de eso, que es también tener que responder a roles de género, también tener que responder a responsabilidades otorgadas por la sociedad que tampoco no tienen por qué querer tomar. Entonces creo que por ese lado igual hay como una conversación que también se puede abrir. Y por el lado como más generacional, eh, muy como a experiencia muy propia. Yo tengo mis dos abuelas están vivas y son, bueno, son geniales, son mujeres muy fuertes, pero las dos son muy distintas. Por un lado, una fue una de las primeras generaciones en estudiar filosofía en Santiago, en ir a la universidad, en ser madre de 6 hijos, pero siempre trabajar y tener su propia empresa. Wow. Muy power ella, obviamente. Y por otro lado, también mi otra abuela, también muy power, muy capaz de liderar como familia y mantener como, bueno, a los hombres como con los pies en la tierra, siento yo. Pero Mm. ella es más de ámbitos rurales y mucho más pegada a la religión y por lo tanto siempre hemos tenido discusiones que nunca logramos abordar tan de lleno como por ejemplo el aborto o no sé, la maternidad no deseada, cosas así. Y cada vez que entramos en esos temas, obviamente tratamos de desviarnos porque entendemos que tenemos puntos de vista distintos y que no queremos como entrar a pelear. Entonces yo estaba muy nerviosa cuando ella vio la película, porque yo no le había contado todas las temáticas. Entonces cuando salió de la primera vez que la vio, estaba también mi otra abuela y me abrazaron las dos y bueno, todas nos pusimos a llorar y fue como un momento muy especial en que mi abuela, un poco más conservadora por ese lado, me dijo como, ay, pobre niñita, está Dina, yo me pongo tanto en su lugar, pobrecita, y sin decirme en palabras como entiendo por qué quería abortar, básicamente me lo dijo y jamás pensé escuchar eso de ella, como, uff, es que a la Mm. pobre la entendí tanto y fue como, "Ah, ya, como check personal para mí, como sentí que por lo menos algo que nunca había podido hablar con ella, la película lo hizo por nosotras Wow. y fue muy bueno porque fue como, ya, por lo menos en concepto no estáis de acuerdo, pero en vivencia allí te podéis sentir empatía por otra mujer que está viviendo cosas difíciles. Mm. Entonces, espero que eso pueda abrir como ahora con el estreno comercial, que obviamente me tiene muy nerviosa, pero espero que se puedan abrir estos espacios de diálogo como intergeneracionales, con la misma familia o con gente que ni siquiera uno conoce, pero como poder abrir espacios así, lo encuentro muy bacán. De todas maneras, y creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, creo que lo potente además de estos dos personajes es que podrían ser una metáfora de muchas de nosotras. Y en ese sentido, ¿crees que siempre existe la figura de una Dina o de una Sariri en nuestras vidas? Y si en algún momento de tu vida fuiste una u otra. Yo creo que como que quizás he sido las dos y por eso me siento como tan relacionada con las dos. Sobre todo porque ponte tú, yo me acuerdo perfecto cuando me llegó la menstruación, era diciembre, empezaba el verano, y me acuerdo que en familia de muchas hermanas mujeres, somos 7 mujeres, yo era de las últimas, o sea, yo ya Wow. entendía lo que era la menstruación, o sea, como que sí. Mi mamá me dijo, oye, ya, ahora en adelante no te vayas a poder bañar en la piscina todos los días, como viene el verano. Y nunca me había caído esa teja y fue como que ahí es como el momento en que dejé de sentir que era como una niña 100%. No sé, son Mm, como esos momentos muy particulares en donde me sentí como que fui perdiendo la inocencia. O por mm, ejemplo, con mi hermana somos muy cercanas, somos como una. Para mí lo más importante en el mundo son mis hermanas y me acuerdo perfecto, yo soy de las más chicas, escribir en mi diario de vida como estoy muy triste porque mi hermana más grande ya es grande y dice malas palabras, usa garabatos. Y mm, me acuerdo que se me rompió el corazón y me acuerdo de sentir como pena por decir, no, aleja, como ella ya es grande, yo soy chica. Como soy niña todavía, ella ya es grande. Entonces creo que como en ese sentido me siento reflejada en Sariri porque ella no quiere ni está lista para dejar de ser niña. Es curiosa, extrovertida, quiere hacer lo que quiere, quiere como seguir soñando y todo eso. Y después hay momentos en que me siento un poco, bueno, más Dina, en que te das cuenta que te desilusionas un poco más de la vida, de repente te das cuenta que hay cosas que te dicen que no podía hacer y de repente te lo creí y menos mal por diferentes personas que han llegado a mi vida me doy cuenta que sí lo puedo hacer. Entonces creo que son como etapas y creo que en algún momento quizás me voy a volver a sentir como Sariri, como que yo creo que es muy como una sensación muy personal de cómo te veía a ti misma como frente al mundo. Entonces me imagino que hay mujeres que en este momento podéis tener, no sé,
estar en la menopausia, pero aún así sentirte como Sariri, como sentir esa misma sensación de como se me están escapando las cosas de las manos. No sé, creo que es un poco muy fluctuante y creo que en cualquier momento te podéis sentir como más determinada, decir yo voy a hacer esto sin importar las consecuencias y yo voy a hacer esto o sabéis que hasta acá estoy, no doy más, colapsé, no me pidan más. Entonces, no sé, creo Claro. que uno pasa por alto y bajo y uno cambia nomás. Y creo que hay momentos de la vida también donde somos más Sariri o somos más Dina o como que viven dentro de nosotros, ¿o no? Sí. Pensando en ti, en la Laura adolescente y con esos mismos recuerdos que tú tienes, como que te sentiste en algún minuto Sariri, te sentiste en algún minuto Dina, si pudieras hablar con una Sariri interna de cuando tenías, no sé, 14 años, 13 años, o quizás antes, ¿qué le dirías? ¿Y qué le dirías ahora, después de haber dirigido esta película? Uf, le diría que a mí siempre me han, no creo que es molestado, pero dicho en mi familia y en mis círculos que mi personalidad es demasiado fuerte. Soy demasiado fuerte y cuando chica de repente sentía, me cuestionaba eso, como, hoy será malo, Mm. como, ahora diría, no, eso te llevó a poder tomar decisiones, decisiones en momentos que habían incendio, así que no, como quizás no cuestionarme eso, como la personalidad que uno tiene es la que uno tiene y si algunos te dirán que siempre he sido muy vieja chica, bueno, no sé, siento que es lo que hay mientras puedas usar eso como a tu favor. Creo que le diría eso y le diría que a esa edad creo que me corté por primera vez el pelo muy corto y no estaba de moda. Como que todo el mundo tenía el pelo largo y muy liso, muy así. Y un día, un verano, en La Serena, mi mamá me llevó a la peluquera y me cortaron el pelo hasta acá. Y me acuerdo que la primera vez que vi a un grupo familiar grande, un primo me dijo, oye, ¿tú sabías que a las mujeres no, a los hombres no nos gustan las mujeres de pelo corto? Y yo me acuerdo que ahí tomé la decisión de decir como que, obviamente no tenía concepción de idea de lo que era como el feminismo ni nada, pero me acuerdo de sentir como, ¿sabéis qué bacán? Qué bueno, como, me lo voy a dejar corto hasta que quiera y me lo dejé corto hasta muy grande. Entonces fue como que me felicitaría por eso en el hecho de que no me tiró para abajo, sino que pensé como, ¿sabéis qué? Me da lo mismo tu opinión de lo que les gusta a los hombres de la edad, del grupito. Así que sí, creo que iría por ahí. Un poco de felicitarme y un poco de decir, no te critiques tanto tu personalidad de señora. Sí, te creo. Y para ir cerrando, quisiera volver al escenario donde todo pasa. Ese desierto árido, que es casi que otro personaje de la película. ¿Qué tan difícil fue grabar en el desierto? Sí, la verdad es que fue bien difícil. Sobre todo como equipo, creo que lo comentamos muchas veces porque Condoriaco es increíble, un pueblo donde las personas nos abrieron los brazos y las puertas al 100%. Pero es un pueblo donde no hay señal, no hay electricidad, acceso a agua, comida tampoco, entonces era como irse un mes a estar desconectado de todo, con un trabajo muy grande que era grabar una película. Entonces creo que a nivel físico y mental fue muy desgastante. Era primera vez que todo el equipo, porque en un proyecto universitario nos exponíamos a un rodaje de 30 días en condiciones, aparte como que le sumamos, como que todo lo que pueda ser más difícil, hagámoslo. Animales, perfecto. Niños, perfecto. Grabar en la noche en el desierto sin luz. Todo, fue como metámosle todo, entonces creo que eventualmente fue rudo, fue difícil, en algunos momentos no, nos pasó la cuenta, pero también nos enseñó muchísimo y creo que siempre comentamos después con mis compañeros como próximos rodajes, facilísimo. Luz, enchufe, irte a tu casa y dormir en una cama y no con tus compañeros al lado. Entonces fue Mm. como ya, creo que rompimos muchas barreras y en algunos momentos fue difíciles, pero creo que nos enseñó lo fuerte que somos, lo afortunados que somos también de los privilegios que hay en los rodajes convencionales y lo creativos que somos para solucionar problemas grandes que se nos presentaron en la mitad del desierto donde no hay cómo comprar cosas nuevas, cómo arreglar las cosas, es pura creatividad del momento. Así que creo que sí, fue difícil, pero fue una escuela así como un intensivo. Y me imagino que al final también súper gratificante, como haber logrado haber hecho todo eso. Sí, sí. Por ejemplo, había una toma, estas más surreales, como con el polvo y todo eso, que teníamos solo 3 oportunidades para hacerlo. Porque por ¿Ya? presupuesto teníamos solo 3 y tampoco podíamos ir a rellenar más de los estanques que teníamos, era como muy acotado.
todos nerviosos, tiritábamos, no sé qué, ya solo 3 opciones, ya llevábamos un tiempo de rodaje, entonces igual estábamos cansados. Salió a la primera, llorábamos, todos llorábamos y ahí fue como el momento que nos dimos cuenta como, "Ah, para esto es, que todavía nos queda 2 semanas más de rodaje, estamos recién en la mitad, estamos hechos polvo, pero esto es". Y ahí nos dimos cuenta como equipo como ya, por estos momentos es que llevamos todos estos meses trabajando y bueno, creo que esa sensación después, bueno, ahora verlo en la pantalla grande y todo es como que un orgullo tan grande de decir, wow, lo logramos. Me imagino, absolutamente. Y la última pregunta. Entiendo la temática y todo lo que te inspiró para hacer una película con este trasfondo, pero ¿qué te inspiró a hacerla con el escenario del desierto de fondo? Em, bueno, la familia de mi mamá son de La Serena, entonces toda mi vida yo veraneé allá y siempre me llamó mucho la atención como el contraste de como el cielo que es como de un color demasiado específico, como muy azul, con todos estos cerros muy rocosos, muy secos, sin un poco de nada, como que eso siempre me gustó mucho, entonces creo que en mi imaginario, cuando pienso en cosas siempre me voy hacia el norte o hacia como lo más desolado, nunca como con mucha vegetación, la verdad. Y eso por un lado, entonces creo que mi cerebro como que automáticamente cuando pienso en historia se va hacia allá, pero también cuando partí con esta historia fue porque yo en un libro leí sobre las mujeres Kadugoya, que son de una de las castas más bajas en la India, que ellas hasta el día de hoy cuando les llega la menstruación tienen que abandonar sus casas. También si es que acaban de parir, porque la sangre de ellas es tóxica para el hombre. Y cuando leí esto, obviamente que como que me sentí muy desgarrada como por pensar que esto pasa todavía como hoy en día. Y ahí pensé como un poco a modo de hipótesis, como qué pasaría si esto pasara en Chile hoy en día. ¿Y qué pasaría si pasara en el desierto? ¿A dónde te escondí? Como te vais de tu casa, te echan y no sé, como que no hay dónde echarse. Entonces, así partió la idea como por qué el desierto. También el desierto a mí me entrega, es una inmensidad gigante que a veces te ahoga, pero Mm, también me da una paz y como una contemplación que ningún otro paisaje me entrega. Entonces como esa sensación de como, uff, nervios, todo muy sí, gigante, pero me siento tranquila, pero inquieta, como que es una sensación que nada más me da. lo puedo entender absolutamente. Creo que esa sensación que genera es como, es tanto espacio, pero a la vez es tan encerrado, como que no hay dónde huir. Al final puedes estar igual de atrapado y quizás esa es la temática también que se da mucho en tu película. Claro, eso mismo, pero también haber estado un mes allá en los momentos que no estábamos grabando la película, que era nuestro tiempo libre, no había señal, ni internet, ni nada, o sea, no teníamos ni siquiera el celular, entonces la actividad era muy como a la antigua con los compañeros, como, ya vamos a jugar a la pelota en la mitad de la tierra, vamos a explorar", como que volvimos a ser muy niños y como a sentir esa sensación de como estamos solos acá, podemos hacer como lo que queramos, como tenemos una libertad muy grande, como los atardeceres te dan esa sensación como magnífica, no sé, es un espacio que te entrega y te quita mucho, te da como de todo. Qué espectacular. Oye, Laura, te felicito por la película. A mí me encantó, la encontré muy buena, muy poderosa. Te agradezco también haberte tomado el tiempo para esta conversación y creo que Sariri es un espejo para cuestionarnos como sociedad, abre muchas preguntas, entrega muchas respuestas también. Así es que eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti también por el espacio y también por tu tiempo.